Importancia de conocer el derecho. Mi nombre es Wander Montoya Candia, abogado y magíster por la Universidad Católica de Santa María. He traído este tema para poder explicar cuál es la importancia de conocer el derecho y cómo podemos aplicarlo en el día a día. Como temario, primero voy a dar una pequeña introducción de por qué es necesario conocer aspectos básicos o generales del derecho y por qué debemos aplicarlo en la actualidad. Luego voy a hablar de la responsabilidad individual de cada persona. Responsabilidad en cuanto a su estudio, a su trabajo y a su participación. De la misma forma, voy a hablar de la responsabilidad social. Esto ya se refiere a un grupo o colectivo de personas. También en cuanto al estudio, trabajo y participación. Finalmente, voy a hablar sobre el cumplimiento de las normas. ¿Cómo es que deben cumplirse las normas? ¿Qué es lo que hay que saber para poder hacer cumplir nuestras solicitudes ante determinada persona o ante determinada entidad? ¿Por qué es importante el derecho? Siendo directos y en palabras sencillas, porque si no conocemos derecho vamos a terminar como Venezuela o como Bolivia, países en los cuales han esperado a que llegue una crisis para recién la población salir a la calle, cuando muchas de sus problemáticas han podido solucionarse desde antes. La población, si bien es cierto, tiene un arma poderosa, la cual es el uso del derecho de la huelga. Este debe ser el último recurso, porque se entiende que es violento y puede generar perjuicio para ambas partes. Entonces, una población preparada, una población educada, no va a requerir de este mecanismo para poder solucionar sus conflictos. Es importante saber también de derecho para que esto no nos ocurra. Actualmente el país está enfrentando una increíble inseguridad ciudadana, ya sea por mal manejo de las autoridades, en específico de los policías, en cuanto al tratamiento de cómo detienen o cómo hacen operativos para capturar a delincuentes, si es que lo están haciendo o no. De la misma forma, el aparato fiscal o el aparato judicial, si están funcionando correctamente. La corrupción también está contribuyendo a que la inseguridad ciudadana se esté incrementando. Pero para mí, el mayor problema que tiene la población en cuanto a la seguridad o inseguridad ciudadana es que no conocen aspectos básicos del derecho, no saben cómo ejercitar su derecho. También sabemos que vivimos en un estado de derecho. ¿Qué significa esto? Que nos regimos bajo normas o reglamentos. Si no obedecemos ninguna norma o ningún reglamento, vamos a terminar matándonos entre todos, como sucedía o casi sucede en las guerras mundiales que hemos tenido. Se va a extinguir la raza humana. Entonces, para evitar eso, el derecho controla la actitud de las personas. Es así que es importante tener normas de convivencia, tanto nacionales como internacionales y también locales. Por eso es importante conocer el derecho. El derecho nos da las reglas de juego de la vida. Si no conocemos esas reglas de juego, ¿cómo pretendemos salir victoriosos? ¿Cómo pretendemos tener éxito en la vida? ¿Cómo podemos también pretender exigir a nuestros gobernantes una mejora si es que nosotros desconocemos de qué tratan esas normas de convivencia o de vida? La responsabilidad individual. En cuanto a la educación, únicamente la educación no comprende la inicial, primaria, secundaria, universidad, técnico o una maestría o un doctorado. La educación también comprende conocer un tema básico del derecho. Si ya hemos establecido de que es importante conocer el derecho porque estamos regulados por normas, entonces con mayor razón, si nuestra vida está regulada por leyes y normas, entonces estamos en la obligación de conocer de qué tratan esas normas y cómo podemos aplicarlas. Entonces, de forma individual, uno tiene que prepararse y estudiar qué es el derecho, para qué sirve y cómo lo puedo aplicar. Luego, en cuanto al trabajo, todos en la profesión u oficio que nos estemos desempeñando, todos debemos buscar la especialización. Uno no puede hacer todo, sino tiene que buscar la especialización, ya sea que seamos enfermeros, médicos, policías, psicólogos, chef, mozos, bomberos o empresarios. Todos realizamos un trabajo y tenemos que empezar realizando un trabajo individual correcto. Cuando uno hace un buen trabajo, se dice que está realizando un trabajo responsable. Entonces debemos empezar por ahí, no buscando facilidades o no buscando atajos. Realizar un trabajo correcto. Eso es tener responsabilidad individual en el trabajo. Luego, la participación.
Ya sea que estemos en la universidad, en el colegio, en un grupo de amigos o en una reunión familiar, tenemos y debemos utilizar nuestro derecho a la participación. Participar comprende levantar la mano, pedir la palabra y consultar alguna duda o inquietud que tengamos. También participación es dar a conocer alguna información que tengamos para el grupo para el cual estamos exponiendo o el cual estamos escuchando. Solo así vamos a poder aprender todos y contribuir entre todos. Luego, tenemos a la responsabilidad social. De la misma forma, en cuanto a la educación, no es lo mismo que una persona esté hablando constantemente de lo que sabe, porque esto puede resultar aburrido y puede interpretarse como que es soberbio. Mejor es dar a conocer de forma puntual lo que necesita saber cada persona. Así vamos a ser más eficientes en cuanto a la educación. Recordemos que cuando interactuamos con otras personas en grupos de estudio o en grupos de trabajo, es importante saber que cuando hablamos solamente estamos repitiendo lo que ya sabemos, pero si escuchamos tal vez aprendamos algo nuevo. Ahora, en cuanto al trabajo, una vez que ya tenemos la especialización, uno solo no va a poder realizar grandes proyectos sociales. El trabajo en equipo es la clave para un surgimiento o un éxito social. En la comunidad se requiere un grupo de trabajo. Las grandes obras, los grandes proyectos requieren del conjunto, del trabajo en equipo y también del liderazgo. ¿Cómo se reconoce un liderazgo o cómo se reconoce a un líder? Un líder es la persona capaz de sacar lo mejor de cada persona. Un líder descubre el talento de cada persona y lo aprovecha para el grupo. Un líder no es la persona que dice lo que tiene que hacer no es una persona que da órdenes, es una persona que sabe cómo manejar al grupo, no se siente que sabe más que los demás, sino él sabe reconocer el talento o habilidad de cada persona y lo ayuda a que esto crezca y contribuya para todo el grupo de trabajo. Ahora, en cuanto a la participación, tenemos que empezar por apoyar y crear una cadena de bienestar. Si vemos una persona en la calle o en donde estemos y le damos una mano, lo apoyamos, tal vez podemos decirle de que con esta buena acción replique lo que hemos hecho por esa persona y así poco a poco se va a crear una cadena de bienestar social. Solo así vamos a poder generar un cambio en la mentalidad de las personas. Cuando apoyamos, creamos conciencia en las demás personas y creamos confianza. Confianza en las personas, confianza en la sociedad y posteriormente confianza en nuestros gobernantes. El cumplimiento de las normas. Para saber cómo cumplir con las normas, también tenemos que saber algunos aspectos básicos o generales del derecho. Cuando estemos conversando con un familiar, un policía, un médico o cualquier persona sobre temas de derecho, tenemos que saber en qué contexto estamos del derecho. Como toda carrera profesional o como toda disciplina, el derecho, al ser muy amplio, se ha dividido en disciplinas para su mejor estudio y comprensión. Es así que tenemos al derecho constitucional. Cuando estemos hablando de temas del Congreso, del Poder Ejecutivo, de, por ejemplo, los temas de vacancia presidencial, la censura de los ministros, los temas que están ahora en coyuntura. Entonces, si estamos conversando de ese tema, sabemos que estamos en el contexto del derecho constitucional. Entonces, es ahí donde debemos buscar mayor información si queremos saber más del tema. Luego tenemos al derecho civil. El derecho civil contiene normas que regulan la convivencia entre particulares. Por ejemplo, los temas más recurrentes son los alimentos, los contratos civiles, puede ser de compraventa o de alquiler, los testamentos, algún préstamo de dinero, entre otros. Si estamos hablando de ese tema, entonces sabemos que estamos en el ámbito del derecho civil. Ahora, el derecho penal se encarga de ver o tipificar los delitos. Si estamos hablando con otra persona de algún delito que se ha cometido, por ejemplo, el robo, estafa, asesinato, violación, extorsión, entre otros, entonces ya sabemos que estamos en el contexto del derecho penal. Es ahí donde debemos profundizar para conocer más sobre esta rama del derecho. En cuanto a lo laboral, el derecho laboral es la relación que existe entre un trabajador
y un empresario. Ya sea que uno sea dueño de empresa o sea trabajador, tiene que conocer las normas laborales para conocer sus derechos y también sus obligaciones. Luego, el derecho administrativo es la relación que regula entre un ciudadano común y corriente con el Estado. El Estado, mediante sus instituciones y servidores públicos, brinda un servicio al ciudadano. Entonces, el derecho administrativo regula esta relación entre particulares con el Estado. Existen muchas más ramas del derecho. Por ejemplo, el tributario, el ambiental, el minero, el internacional, entre otros. Pero yo considero que un ciudadano responsable está obligado a conocer mínimamente estas ramas del derecho, para al menos entender de qué se está hablando, de qué se está interactuando con otras personas y pueda participar con una opinión o pueda participar informándose o le dé iniciativa para que empiece a estudiar o a leer temas que le interesan, porque todos estos temas de derecho le importan porque regulan su vida. De nada serviría conocer todas esas ramas del derecho si no sabemos cómo lo vamos a aplicar. Es así que tenemos a otra especialidad del derecho, que es el derecho procesal. En el derecho procesal nos explica cómo vamos a aplicar el derecho. Yo puedo decir, tengo derecho al trabajo, tengo derecho a la vida, pero ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo lo hago realidad? ¿Cómo hago respetar ese derecho? El derecho procesal nos va a decir cómo es que podemos ejercitar ese derecho. Por ejemplo, las normas constitucionales las tenemos en la Constitución. Ahí están nuestros derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos cumplir? Tenemos un código procesal constitucional. Ahí se regula todo el procedimiento. Igual, las normas civiles están reguladas en el Código Civil, pero ¿cómo aplico eso a la vida real? ¿O cómo aplico eso en la práctica? Tenemos un Código Procesal Civil. De la misma forma, en la rama penal tenemos el nuevo Código Procesal Penal. En laboral tenemos la nueva Ley Procesal del Trabajo. En administrativo tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo General. En esa ley también está el procedimiento de esta rama del derecho. Entonces, ya conocemos de qué estamos hablando, en qué contexto estamos del derecho, sabemos el proceso, porque cada rama del derecho tiene su propia norma procesal. También es importante saber qué es la queja, la denuncia y la demanda. La queja es cuando un ciudadano va a pedir informes o información en una institución pública y no se la dan o no tramitan su solicitud. Entonces, el ciudadano puede interponer una queja en contra de ese servidor público o funcionario público. En ese ejemplo, estamos en el contexto del derecho administrativo, revisamos su norma procesal y sabemos que corresponde presentar una queja en contra de ese servidor público. En la norma procesal nos va a indicar cómo debemos presentar esa queja, qué formato debemos utilizar, qué requisitos hay que presentar, qué documentos hay que adjuntar, qué medios probatorios también debemos de acompañar. Nos va a decir los plazos, cuánto va a durar el procedimiento, qué sanción se le va a dar a la persona que estamos quejando. Luego tenemos a la denuncia. La denuncia está referido a temas penales. Cuando tenemos el conocimiento de un delito, debemos de comunicarlo a un policía o a un fiscal. Ellos se van a encargar de perseguir el delito, de investigar y de perseguir el delito. Es importante conocer la denuncia o el proceso de la denuncia porque ya sea que seamos agraviados o ya sea que seamos imputados, debemos conocer nuestros derechos procesales. No se debe vulnerar ninguno de nuestros derechos, ya sea como víctima o imputado. Asimismo, evitar el abuso de autoridad. Sabemos que algunos policías o algunos fiscales o algunos jueces abusan de su poder. Entonces, la única forma de regular ese abuso de poder es conociendo el derecho procesal. Luego tenemos a la demanda. Esto mayormente se da en temas civiles. Si yo tengo un problema con un particular, por ejemplo, me debe dinero o tenemos una diferencia entre un contrato de compra-venta, yo puedo interponer una demanda por intermedio de un abogado y ante el Poder Judicial. Ahí yo solicito determinada cosa o determinado petitorio para que se cumpla. Ahí necesariamente se tiene que hacer por intermedio de un abogado. Sin embargo, yo tengo que saber en qué consiste una demanda, qué es el derecho procesal, qué es la especialidad civil de lo que estoy reclamando para que el abogado no me engañe
y yo pueda también conocer y entender de qué trata mi proceso. Yo soy el más interesado en saber mi proceso. Ahora, de nada serviría todo lo que estamos hablando. Ya yo conozco la norma constitucional, civil, penal, laboral, administrativo. Conozco mi norma procesal, he interpuesto mi queja, mi denuncio, mi demanda. Muchas personas se quedan ahí o simplemente piensan que gritándole al funcionario público o amenazándolo a cierta autoridad, piensan que con eso ya cumplieron con ejercitar su derecho. Pues no, tenemos que cumplir todo lo que he mencionado para que recién se efectivice en nuestro derecho. Pero lo más importante, y está resaltado en rojo, es el seguimiento y cumplimiento de lo que estamos haciendo. De nada serviría todo lo que estamos exponiendo si no se va a dar un seguimiento. Cuando uno presenta una queja, denuncia o demanda, le ponen en una hoja un sello de recepción de la fecha en la cual se ha recepcionado esa queja, denuncia o demanda. Entonces, es responsabilidad de nosotros, en el plazo correspondiente, ir a averiguar en qué estado está nuestro caso, nuestro proceso, preguntar cuándo van a resolver, qué es lo que falta, qué es lo que necesitan, estar detrás de la persona encargada de atender nuestro caso. Ahora, también, una vez que ya esté resuelto nuestro caso, debemos de realizar el cumplimiento. De nada sirve que me den la razón si es que no se va a cumplir mi derecho. Todo lo que estoy exponiendo va a tener sentido cuando se cumpla mi derecho. Si yo, por ejemplo, he presentado una queja, el cumplimiento se va a dar cuando sancionen efectivamente a ese funcionario público. Ahí recién voy a haber terminado con el ejercicio de mi derecho. Si se dan cuenta, es todo un procedimiento, pero es importante conocer. Ya sea responsabilidad individual. Yo he cumplido con ser responsable individualmente. Me estoy educando, me estoy informando, estoy averiguando, conozco temas de mi interés. Aunque sea de otra profesión, necesariamente tengo que saber algo básico de derecho, porque el derecho está en todas las ramas está en todas las profesiones. Luego, soy responsable individualmente en mi trabajo. Me estoy perfeccionando, me estoy especializando y hago un buen trabajo sin buscar atajos. Estoy participando, estoy buscando cómo colaborar y estoy tratando de que se absuelvan también mis dudas. Estoy cumpliendo con ser responsable socialmente. Estoy educándome y estoy aprendiendo de un grupo de personas y también estoy contribuyendo a que un grupo de personas aprendan de mí. En el trabajo, de la misma forma, estoy contribuyendo con mi especialidad a que se hagan bien los trabajos, a que se hagan grandes proyectos sociales. Y también estoy participando, soy un buen ciudadano, estoy realizando mi participación ciudadana de forma correcta, estoy creando la cadena de bienestar social que mencioné. Entonces, sumado a todo eso y con el conocimiento del básico que tengo de las normas, y estoy siendo también responsable en dar seguimiento, en interponer mi queja, mi denuncia o mi demanda, estoy siendo responsable en que se cumpla, en verificar que se cumpla, recién ahí puedo decir que estoy siendo un buen ciudadano responsable. Entonces, para ejercitar nuestro derecho de voto, tenemos que exigir a nuestras autoridades que sean tan preparados como nosotros, incluso más. Si yo ya cumplí con todo lo que he mencionado, entonces ya tengo el derecho, ya tengo la facultad de decir y exigir a las autoridades que también sean mejores ciudadanos que yo. Entonces, simplemente así vamos a poder elegir correctamente a nuestros gobernantes y ya no vamos a estar quejándonos de determinada autoridad que está incumpliendo o no. Si se dan cuenta, es responsabilidad de nosotros hacer trabajar a las autoridades, porque si desconocemos todo lo que estoy mencionando, vamos a caer en la ignorancia y nuevamente nos van a mentir y engañar, y ahora ya no podemos hacernos los sorprendidos, no podemos decir que yo no sabía. Son aspectos que, bueno, el derecho regula toda nuestra vida. Estamos, reitero, en la obligación de conocer el derecho. Yo los invito, los exhorto a que continúen capacitándose y así contribuir a la mejora de la sociedad. Muchas gracias.